el capítulo de Aragón. ¿Aragón es qué es? Cernarango. Cernarango, Sí. de Cernarango. Y primero sobre dialéctica, sobre escritura, sobre esa cuestión el primer capítulo. Ahora leí el 2 acompañado del otro texto, el segundo capítulo, ¿cierto? Y ya se entiende un poco lo que quiere decir este texto. Bueno. De ontología. Ok, sí, acá Freud tiene un caso, que en verdad no fue un caso de Freud, fue una lectura, una interpretación que Freud hizo de una autobiografía que había hecho Daniel Paul Schreber, creo que era. Sí. Entonces eso se toma comúnmente como un caso. Es cómico porque hay muchísima gente que piensa que los casos son solo cuando uno tiene el paciente y después comenta sobre ello, pero aceptan que Freud hizo, Sí. por ejemplo, el caso Schreber, O el caso donde Juanito. nunca lo vio ni Claro. siquiera. O sea, El caso Juanito, Juanito, claro, que Juanito veía es al un padre. primer nivel, veía al padre y no, creo que vio a Juanito una o dos Sí, veces. una o dos veces, pero como que todo el análisis es como... Claro. Parte del padre. Sí. Y después, pero hay otro, porque ese es como un primer nivel de eso no entraría en esa definición. Y después hay otro nivel de eso no entraría en esa definición, que es Schreber, que es, o sea, es un análisis de él, del libro de Schreber. O sea, es un análisis literario de alguien que ni siquiera llegó a conocer. Así que bueno, son esas contradicciones divertidas en los psicoanalistas. Ok, yo quiero comenzar un poco con algunos de los comentarios que han hecho los participantes online. Okay. Perla Correa Salgado hizo acá como un resumen de lo que habíamos hablado la última vez y dice: la alucinación es una percepción con objeto. Aquello que alucina tiene un sentido. No acepta en la estructura lo indecible. Un objeto en lo real es rechazado y en ese lugar viene una palabra, que se logra como alucinación en el otro. Pero no entra en la relación yo-tú. Esa palabra cobra sentido en sí mismo, plena, rellena de sentido. Cuando encuentra sin sentido, se pone una palabra y se adjudica a otra instancia que no soy yo. Es parte de la estructuración del lenguaje. Arroja una palabra y se la adjudica a otro. Algo no se significa a sí mismo, no tiene sentido para el psicótico. Todo sin sentido se anula. Todo quiere significado. La palabra habla a través del sujeto. Lleva la ley misma del significante. Hay sinsentido, pero está rechazado. La alucinación es la respuesta frente a eso. Esa acción que se produce para responder a ello es la alucinación. El sinsentido está en el lenguaje. Ok, voy a irlo comentando un poco. Sí. La alucinación es una percepción como objeto, sí. O sea, lo diría que es con el objeto A, o con el objeto de la realidad, digamos. Aquello que alucina tiene un sentido. Acá no sé muy bien qué quiere decir con aquello que alucina, sin embargo la alucinación tiene un sentido. Porque aquello que alucina pudiera ser, por ejemplo, la persona que alucina. Entonces, me parece que decir que la alucinación tiene un sentido. Sí, me parece que si se lee en ese sentido, sí, está bien. No lo acepta el sentido, en la estructura, lo indecible. O sea, lo indecible no se acepta en la estructura. Un objeto en lo real es rechazado. Y a ese lugar viene una palabra. A ver, y esto también hay que hacer como una matización, porque también podemos pensar lo real como el lugar del rechazo, ¿sí? Porque no necesariamente es un objeto que está en lo real y se rechaza. Como por ejemplo, si yo tengo este marcador y digo ese marcador no está ahí, ¿sí? Sino más bien que justamente por ubicarse ese objeto en el lugar del rechazo, forma parte de lo real. ¿Sí me entienden? O sea,
este marcador no está rechazado ahora, pero si yo lo rechazo y lo pongo en algún lugar pasa a ser un marcador rechazado, ¿sí? O sea, se trata más bien de la función que cumple el marcador o lo que sea en el juego, en la estructura, en la organización. Entonces, lo indecible, claro, porque si no se puede decir, entonces está rechazada, está por fuera, ¿sí? Entonces, lo indecible, un objeto en lo real, sería en lo real porque está por fuera. Es rechazado, justamente es rechazado, o sea, es rechazado en lo real e indecible, lo pudiéramos poner en una misma categoría, ¿se entiende? Sí. Hablando un poco de cómo se estructura esta lógica, ¿sí? O sea, tenemos ciertas cosas que están adentro y ciertas cosas y algo que está afuera. Entonces, en lo que está afuera pudiéramos decir, o sea, si aquí en esto tenemos lo decible, obviamente lo indecible estuviera por fuera, como también estuviera lo rechazado y lo real, ¿sí? Y, ¿sí? Pregunta para no hacerme por ahí te voy a decir una obviedad. Cuando decís lo real, ¿es lo real en cuanto a concepto de los registros, de los tres registros de real, imaginario y simbólico, o lo real en cuanto a realidad? ¿Viste? Ok. Como que dice real, no Sí, sé, sí. digo, A ver, hay como diferentes interpretaciones de esto. Hay una donde se supone que Lacan al principio no tenía el concepto de real, sino que trabajaba con realidad. Entonces después a través de su obra la fue afinando, etc. Yo no comulgo con esa postura, pero es por esto mismo. A ver, los tres registros, imaginario, real y simbólico, Lacan los trabaja desde el principio de su obra hasta el final. Es decir, incluso tiene una, no sé si vieron, hay un librecito de esos que sacó Miller, donde ¿cómo se llama? Habla a los muros, ¿cómo se dijo? Hay un libro. Pero Yo hablo a los Hablo muros, las algo paredes, así. Hablo a las paredes, debe ser. Miller ese. Es de Lacan, editado por Miller. Miller se pone como autor, como coautor, así que sí, sería escrito por él también. Se pone como... Sí, él dice que lee. En muchos casos, en muchas cosas. No, él, a ver, está, o sea, no es como, no es un chiste, ya va. O sea, no quiero que lo vean como un chiste. Él dice que él forma parte de, o sea, él hace el establecimiento, no es una transcripción de lo que habló. No, pero él se pone como coautor. Claro, porque lo que pasa es que él está, primero, pone las comas y los puntos, cosa que, bueno, cualquier persona que haga una transcripción va a hacer, o sea, eso es parte de hacer una transcripción. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que después saca párrafos, mete otros, cambia completamente las palabras, ahí sí hay más problemas. Es como si yo empezara acá y empiezo a tachar, obviamente Sí, después puedo hacer que diga lo que quiero. Claro. Él no Claro. cita, él no hace citas, Claro. no pone citas, sino que uno no sabe si en realidad le está diciendo Miller o lo dijo Lacan. Claro, pero más allá de eso, en las traducciones, en verdad, el problema empieza en el establecimiento que él hace, donde él, no me acuerdo eso, después capaz si les interesa, no es algo que a mí me interese demasiado, pero él dice algo como que, no me acuerdo cuál es la impronta que él quiere hacer sobre Lacan. Entonces, los establecimientos, porque no son transcripciones, son establecimientos. ¿Alguien tiene un seminario de Paidós acá, por casualidad? Seminario, No, bueno, dice establecido por Jack Alan Miller. No transcrito, ¿sí? Porque transcrito sería, agarro lo que la persona dijo y la vuelco, palabra por palabra, le puedes quitar los etcétera, pero bueno, por lo general, otra cosa ya es establecerlo y decir, bueno, voy a quitar esto porque esto no se entiende, voy a agregarle esto. Eso es un primer problema que hay en la versión de Desire, que incluso hubo un juicio muy grande con el seminario 8. El seminario 8 no se llama la transferencia, se llama la transferencia en su disparidad, sus técnicas y otra cosa. Tiene un título largo, ya ahí empezamos mal. De hecho, los 4 conceptos fundamentales, el seminario 11, se llama los fundamentos. Sí, pero los títulos son, o sea, son importantísimos. Es como la lectura, ¿no? Que él hace de eso que él escuchó, leyó, Claro. estuvo. Entonces es otra vuelta.
es otra Y los cosa. títulos Sí. que aparecen en los seminarios también los puso Emile. Ah, claro, los títulos de cada capítulo además. Pero bueno, eso... Está bien. Entonces, bueno, a lo que quería llegar era que entonces tenemos real, simbólico, imaginario, que Miller lo publicó en un librito, el librito de eso que se llama Los nombres del padre. Ajá. Ustedes saben que antes del seminario 11 Lacan da otro seminario, donde da solo una clase, tal seminario de la angustia. Después él da una sola clase del seminario de los nombres del padre. Y dice, aquí no la voy a seguir dando porque me lo botaron de la IPA. Entonces, después de eso, él pasa a dar el seminario 11. Pero en verdad, entre el seminario 10 y el seminario 11 hay un seminario que tiene una sola clase. Miller publicó esa sola clase de ese seminario que se llama Los nombres del padre, lo publicó en un librito, pueden encontrar, creo que lo publicó Paidós, que se llama Los nombres del padre. Es increíble, esa clase es magnífica, es para tomarla y desarrollarla, no sé, casi todo un año, porque es Lacan proponiendo los nombres del padre a partir de la Biblia, básicamente eso es. Es interesantísimo, porque además en la continuación, no sé si se acuerdan que al final del seminario 10 hay todo un tema bíblico y está hablando del shofar, está hablando del éxodo, etc. En fin, en ese mismo librito está la conferencia de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que es una conferencia que Lacan da, o sea, por ahí por el 53, algo así, ¿sí? Y en el seminario en Caracas, ¿sí? Es decir, ya cuando se estalla que él no quiere hablar más, también dice, mis tres no son los suyos, mis tres son lo real, lo simbólico y lo imaginario, los de él, los de Freud, son, no me acuerdo qué pone en ese momento, pero me imagino que es, no sé, consciente, inconsciente, hiperconsciente o algo así. Entonces dice, ustedes verán qué es lo que más les sirve para orientarse en la clínica. Entonces no es como que de repente él empezó a meter este concepto. Mentira, está desde el principio. Pero claro, hay que ver cómo se piensa simbólico e imaginario además. Claro. O sea, porque no es nada más lo real. Pero incluso si lo pensamos de alguna manera, como que lo real es lo que está por fuera, lo que es imposible. A ver, no porque lo haya dicho así después, me parece que no lo estaba pensando así antes, es lo que quiere decir, ¿sí? O sea, porque puede ser que Lacan haya querido decir lo mismo a través de toda su obra y haya necesitado los recursos, o sea, haya ido cambiando los recursos para poder decirlo. Como en un análisis también pasa, porque empiezas diciendo algo pésimo y después dices, bueno, en verdad lo que quise decir era esto otro. Y después, no, lo que pasa es que eso lo pudiéramos decir mejor si metemos una coma acá, ¿sí? A ver si voy a hacer esto. Acá tenemos un enlace de Borromeo, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que, creo que esto es en la tercera, Lacan pone acá lo real, que sería este redondel, ¿sí? Y acá pone el sentido. Aún así, si lo estuviéramos pensando muy burdamente, ¿sí? Pongámoslo imaginario acá, simbólico y real. Si lo pensáramos muy burdamente, pensemos que están las ideas y las apariencias, ¿sí? Y aquello que estuviera por fuera, ¿qué sería? Sería la pregunta. Sería aquello, por ejemplo, que no está en el sentido, que está sin sentido.
Ahora, ¿qué pasa? Si estamos trabajando en un mundo, digamos, donde lo que existen son las ideas, ¿sí? Aquello que estuviera por fuera de las ideas, que no entraría en las ideas, sería, por ejemplo, la realidad. ¿Sí? En esa división que se hace comúnmente, tenemos por un lado ideas y tenemos por otro lado la experiencia. ¿Sí? Entonces, si estamos pensando lo real, como por ejemplo lo imposible o lo rechazado, lo que está por fuera, etcétera. ¿No iría lo que no percibo? Pregunto. Lo que pasa es que lo que no percibo no es un... a ver, no es un lugar funcional, ¿sí? Esto se trata de funciones, ¿sí? ¿Con qué quiero decir con funciones? No se trata de algo en sí mismo, se trata de algo en relación con otras cosas. Entonces ahora si yo digo lo que no percibo, sería lo real en un mundo, en una ontología de lo que yo percibo. ¿Sí? O sea, para mí la apuesta de Lacan es que siempre hay algo que queda por fuera, en toda estructura. Eso que queda por fuera, en toda estructura, se llama lo real. Pero eso no quiere decir que eso que queda por fuera, es decir, lo real, sea lo mismo en todas las estructuras. Sino que hay un lugar. Por ejemplo, pongámoslo el lugar del medio. ¿Sí? Obviamente, una B no es lo mismo que un cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, los dos ocupan el lugar del medio. ¿Sí? Entonces, digamos, en el ABC, o en el triángulo cuadrado círculo, que tú estás presentando donde hay lo percibo, hay algo que estuviera por fuera de lo percibo, que sería lo que no percibo. Y ahí, en ese sistema, sería lo real lo que yo no percibo. ¿Sí? Eso que existe más allá de mí, pensé que yo, porque hay una existencia. Pero por ejemplo, en verdad, o sea, el significante está más allá de mí. Entonces, si lo pensamos acá, no sería preciso decir que lo que está más allá de mí sería lo real. Porque por ejemplo, el significante está más allá de mí. De hecho, lo imaginario también está más allá de mí. O sea, para mí el problema grande que hay con la lectura de Lacan es que toma muchísima abstracción, que es el problema grandísimo que hay también con la matemática, porque, a ver, esto es equivalente, y hay infinitas maneras además de escribirlo. Entonces, la realidad a veces, en lo que yo entiendo, la realidad a veces es lo real. En un sistema completamente idealista, lo que queda por fuera es justamente la realidad. ¿Sí? Pero es en lo que queda por fuera. Entonces ahí no hay una diferenciación precisa. Porque justamente estamos tratando... O sea, ahí la realidad es lo real. Pero no significa que siempre la realidad va a ser... que lo real va a ser la realidad. O sea, acá la B es el medio, pero eso no significa que B siempre va a ser el medio. En este caso lo es. Entonces, justamente eso es más o menos lo que estaba diciendo, que acá un objeto en lo real es rechazado, por eso estoy tratando de hacer esta precisión. Yo más bien lo escribiría, un objeto es rechazado, entre paréntesis, está en lo real, digamos, ¿sí? Porque es equivalente decir está rechazado a decir está en lo real. Y en ese lugar viene una palabra, la alucinación, que se logra como alucinación en el otro. Pero no entra en la relación yo-tú.
la otra vez más bien lo que estamos diciendo es que, a ver, justamente está rechazada y por eso no entra en la relación YouTube. Pero al lograrse como, o sea, el objeto indecible, está rechazado. Es lo mismo decir que este objeto es indecible, porque yo como que de alguna manera tengo la idea de que lo real es, no sé si semejante, pero es como lo luminoso, o lo que Freud nombraba como lo luminoso, es como eso que no puede nombrarse con palabras. En una ontología que busque nombrar las cosas con palabras, sí, pero no siempre es así. Dame un segundo. Sí. Un objeto indecible es rechazado. ¿Dónde estaba esto? Pero no entra en la relación de YouTube. Me parece que justamente por no entrar en la relación de YouTube, que es un objeto indecible y es rechazado. O justamente porque es rechazado, no entra en la relación. O sea, esto es más o menos equivalente. Rechazado y que no entre en la relación de YouTube es más o menos lo mismo. Así que esto, capaz más bien pudiera entrarse acá. Porque, o sea, en fin de cuentas, lo que estamos diciendo es que la relación de YouTube sería esta. ¿Se acuerdan? Sí. Y hay algo que estuviera en este lugar. Más bien, al ser rechazado, es igual a que no entra en la relación YouTube. Está rechazado de la relación YouTube. Entonces es un objeto indecible. Y acá más bien pudiéramos poner que se trata de que en ese momento entra, o sea, el objeto indecible, más bien ahí surge una palabra y justo ahí es que entra en la relación YouTube. O sea, es una manera de que ese objeto indecible entre en la relación de YouTube. O sea, el modo en el que puede entrar es a través de una alucinación. Claro, porque es lo que le da sentido. ¿Sí? O sea, con esto tenemos que acordarnos que esto es un mecanismo creador de sentido. Para que sea un sentido pleno. Esa palabra cobra sentido en sí misma, plena, rellena de sentido. Cuando encuentra sin sentido se pone una palabra y se adjudica a otro. Algo no se significa a sí mismo, no tiene sentido parapsicótico. Todo sin sentido se anula, todo adquiere significado, la palabra habla a través del sujeto. Sí. Lleva la ley misma del significante. Hay sin sentido, pero está rechazado. La alucinación es la respuesta frente a eso. Esa acción que se produce para responder a ello es la alucinación. El sinsentido está en el lenguaje. Claro. Entonces, además, todo esto es parte del lenguaje. Lo vamos a seguir un poco acá. Claro, entonces cuando dice todo sin sentido se anula, lo que está planteando es que justamente todo siempre es capaz de tener sentido y en la psicosis siempre la tiene. Claro, hay un sentido, a ver, porque capaz esto sí, ya entendí un poco, bueno, creo, cuál fue la confusión, porque al principio estábamos hablando de que no había un sentido unívoco y ahora estamos diciendo que todo tiene sentido, ¿sí? Pero que todo tenga sentido no quiere decir que todo tiene un sentido, ¿sí? O sea, todo tiene sentido
y ese sentido no es unívoco. Por ahora lo pudiéramos plantear así, después lo matizamos, si les parece. ¿Qué pasa con lo ominoso? Y que es justamente lo que entra acá. Pero hay que tener cuidado con eso, porque... Sigamos porque de eso vamos a hablar un poco. Y si no regreso a él, me recuerden y listo. Empecemos con con la sección 1, o el apartado 1, sección 4, 1.4, donde viene hablando del ejemplo de donde se completan las oraciones, ¿se acuerdan? Viene diciendo te como, bombón, te desmayas, ratoncito, que justamente es este efecto que se hace acá para producir el sentido pleno. Este ejemplo solo se promueve aquí para captar en lo vivo que la función de irrealización no está todo en el símbolo. Pues para que su irrupción en lo real sea indudable, basta con que éste se presente, como es común, bajo la forma de cadena rota. ¿Sí? Es decir, para que lo real se presente, o sea, lo real se presenta a través de cadena rota. ¿Sí? Y eso quiere decir que la función de irrealización no está todo en el símbolo. Es decir, hay una función de irrealización, ¿sí? Donde se trata de que, digámoslo de alguna manera u otra, lo real no es todo, hay abstracción, hay ideas, etc. Se pudiera creer que eso está todo en el símbolo, es decir, que justamente porque hay ideas, no todo es real, no todo es realidad, digamos. Sin embargo, hay una irrupción del símbolo en lo real. Y esa irrupción del símbolo en lo real más bien se ve es en la cadena rompiéndose. Es decir, nos estamos preguntando básicamente cuál es la relación entre lo simbólico y lo real. Entonces Lacan lo que nos está presentando acá es que como lo simbólico no es todo, como lo simbólico se interrumpe, como es una cadena rota, podemos ver que hay real. Porque si la cadena no estuviera rota, capaz no nos diéramos cuenta y uno sigue viendo y viendo y viendo y viendo. Y acá es algo donde hace ruido. ¿Sí? O sea, acá es como si si el paciente viene hablando y habla y habla y habla, y de repente ustedes están intentando hacer las conexiones lógicas de lo que viene diciendo el paciente, y en un momento dijo A, por lo tanto B, y después en otro momento dijo A, por lo tanto no B. Ahí hay una cadena un poco rota, porque no se sigue, o sea, no se sigue A, por lo tanto B y A, por lo tanto no B. Es justamente por ese tipo de planteamiento imposible, o en ese tipo de planteamiento imposible está lo real. Pero se ve a partir de lo simbólico, a partir de que nosotros, uno, podemos abstraer A y abstraer B, y dos, podemos establecer una causalidad, y tres, podemos comparar uno con el otro, pero son tres diferentes abstracciones que suceden ahí. Entonces, la función de irrealización no está completamente, no está exhaustivamente en el símbolo, sino que se trata también de que en el símbolo, o sea, porque el símbolo también se puede presentar como cadena rota, porque eso puede pasar, entonces también podemos ver que hay una falta de realización en la cadena misma.
Se toca en ello también ese efecto que tiene todo significante, una vez percibido, de suscitar en el percipiens un asentimiento hecho del despertar de la duplicidad oculta del segundo por la ambigüedad manifiesta del primero. Eso lo puse acá, ¿sí? Porque ahí no se entiende muy bien. Es notable únicamente que, se toca en ello también ese efecto que tiene todo significante, una vez percibido, de suscitar en el percipiens, es decir, cuando se percibe un significante, en el percipiens pasa un asentimiento. Que esto que estábamos hablando de la otra vez de obedecer, o sea, si yo a ustedes les digo escúchame, ustedes no tienen opción. Porque al momento de yo pronunciarlo, ustedes me están escuchando. O sea, no pueden decir no. ¿Sí? Una vez percibido, de suscitar en el percipiens un asentimiento, hecho del despertar de la duplicidad oculta, es decir, se da el asentimiento porque la duplicidad oculta se despierta. La duplicidad oculta del percipiens se presenta bajo la ambigüedad manifiesta del significante. Y acá pudiéramos poner asentimiento, y de hecho lo voy a poner en paréntesis y en signos de interrogación, pero creo que pudiéramos publicar ahí el gozo, justamente porque se trata de la actuación del significante y de su ley del no todo sobre sí misma. Por supuesto, todo esto puede ser considerado como efectos de espejismo en la perspectiva clásica del sujeto unificador. Esto a mí me parece interesantísimo, porque ¿qué pasa? Acá Lacan está teniendo un diálogo, podríamos decirlo así, un diálogo interontológico, es decir, está viendo un fenómeno y está interpretándolo de una manera y al mismo tiempo diciendo, por supuesto, se pudiera interpretar de otra. ¿Sí? O sea, en esto no está diciendo, aunque dice espejismo, ¿sí? O sea, como un poco denigrante, al mismo tiempo hay que tomarlo como que está reconociendo que hay otra manera de ver las cosas. Entonces está una manera de ver las cosas donde todo esto sería un espejismo, ¿sí? O sea, todo el tema de que venga el sentido del lenguaje. O sea, Lacan está proponiendo básicamente que el lenguaje, por su estructura, siempre te provee un sentido. Mientras que aquí pudiéramos decirlo que lo hace la alucinación y el sujeto unificador, etc. Es notable únicamente que esa perspectiva, reducida a sí misma, no ofrezca sobre la alucinación, por ejemplo, más que puntos de vista de una pobreza tal que el trabajo de un loco, sin duda tan notable como muestra el presidente Schreber en sus Memorias de un neurópata, puede, después de haber recibido la mejor acogida desde antes de Freud por parte de los psiquiatras, ser considerado incluso después de él como un volumen digno de proponerse para iniciarse en la fenomenología de la psicosis, y no solo el principiante. Aquí me parece que no hay nada demasiado interesante, lo único que está diciendo es que Freud no fue el único que tomó a Schreber, sino que hay otras personas que también les ha interesado. En cuanto a nosotros, nos proporcionó la base sobre el análisis de la estructura, cuando en nuestro seminario del año bla bla bla, sobre las estructuras freudianas en la psicosis, reanudamos, siguiendo el consejo de Freud, su examen. Okay. Y aquí viene lo que a mí me parece que es una bombita. Estamos hablando de Schreber, ¿sí? Y él está diciendo que hay mucha gente que lo ha estudiado, porque en Schreber se ve los fenómenos de la psicosis, la fenomenología de la psicosis muy claramente. ¿Estamos bien hasta ahora? Bien, entonces él está diciendo que en el seminario de este año, del año en el cual hemos estado trabajando, ¿se acuerdan que él hacía un seminario y después hacía el escrito? Sí. Este escrito está remitido al seminario 3, que es el seminario donde él trabaja, pero acá hay que tomarlo con algo de pinzas, donde él dice:
las estructuras freudianas en las psicosis. Sí. Lo normal, digamos, lo natural, sería la estructura freudiana de la psicosis, es lo que yo me esperaría. Sin embargo, él no lo escribe así. Él lo escribe las estructuras freudianas en las psicosis. Que me parece que también justifica un poco tomar psicosis no como solo como la estructura psicótica, sino como además cosas sí o causas sí, ¿sí? Porque entonces lo que está proponiendo acá, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la psicosis, o sea, el seminario sobre la psicosis, no es solo sobre la psicosis? Al final también habla sobre la histeria y la obsesión. Entonces me parece que acá hay que... es algo... lo tomaría como un detallito lindo, porque me parece que obviamente no se puede armar algo muy grande sobre esto tan chico, pero me parece algo digno de comentar. Sigo. La relación entre el significante y el sujeto que ese análisis descubre, es decir, el análisis que hicimos nosotros el año pasado, el examen que hicimos nosotros el año pasado en cuanto a las estructuras freudianas en la psicosis y relacionándolo con el caso de Schreber, ¿sí? La relación entre el significante y el sujeto que ese análisis descubre se encuentra, como se ve en este exordio, desde el aspecto de los fenómenos. Si, regresando de la experiencia de Freud, se sabe el punto a donde conduce. Es decir, él está planteando... ¿dónde habrá puesto esto? Acá. Es que si sabemos el punto donde conduce la experiencia, podemos reencontrar la relación entre el significante y el sujeto. Lo leo otra vez. La relación entre el significante y el sujeto que ese análisis descubre se encuentra, como se ve en ese exordio, desde el aspecto de los fenómenos. Sí, regresando de la experiencia de Freud, se sabe el punto a donde conduce. Es decir, no se trata, entonces, de dejar que la experiencia conduzca. Porque es sabiendo el punto a donde la experiencia conduce que podemos hacer el reencuentro en la relación significante-sujeto. Es decir, Freud encontró la relación significante-sujeto en el libro de Schreber. Y ya él habiéndolo encontrado, nosotros lo que tenemos que hacer es saber el punto a donde conduce eso y ahí lo podremos ir a encontrar. ¿Se entiende? Pero no está proponiendo acá, como a veces se hace, que digamos una experiencia ingenua, una experiencia teórica, ¿sí? O sea, como yo hago con mi paciente aquello que nazca en el momento y que eso sea lo que te va a dar un psicoanálisis. Sino que más bien lo que me parece que está planteando acá es que, bueno, hubo una experiencia, que sería la experiencia freudiana, donde se encontró la relación significante-sujeto. Entonces, para volver a hacerla, es decir, para volver a encontrar el significante-sujeto, tenemos que ir a este punto donde conduzco esa experiencia, no cualquier experiencia, sino esa precisamente, la experiencia freudiana. Pero este arranque del fenómeno, convenientemente proseguido, volvería a encontrarse con ese punto, como fue el caso para nosotros cuando un primer estudio de la paranoia nos llevó hace 30 años al umbral del psicoanálisis. Es decir, estudiando los casos, con cierto punto de vista te permite encontrar el significante y su relación con el sujeto. En ningún sitio, en efecto, está más fuera de propósito la concepción falaz de un proceso psíquico, en el sentido de Jaspers, del que el síntoma no sería sino el índice, que en el abordamiento de la psicosis. Porque en ningún sitio el síntoma, si se sabe leerlo, está más claramente articulado en la estructura misma. Es decir, que es en la psicosis donde el síntoma está más claramente articulado. Acá también lo tengo.
lo cual nos impondrá definir este proceso por los determinantes más radicales de la relación del hombre con el significante. Es decir, vamos a abordar la psicosis a través de los determinantes más radicales de la relación del hombre con el significante. Es decir, es justamente por llevar la relación hombre-significante a sus límites o a sus raíces, ¿sí? Por darle un empujoncito, que nosotros vamos a poder concebir la psicosis de otra manera, que sería, digamos, la manera freudiana. Estos son medio como vasos que vamos a tener que llenar de contenido, ¿sí? O sea, ¿por qué el síntoma está tan claramente articulado en la estructura, en la psicosis? O sea, ¿por qué es ahí donde más? Son cosas que veremos después, pero lo que quiero enfatizar es justamente que se trata de la relación entre el hombre y el significante, y además que se trata de un lugar donde no se trata precisamente de la experiencia, sino esa experiencia freudiana que hubo y que ahora se puede retomar si uno persigue el significante, digamos, de alguna manera. Voy a seguir un poco al punto 2.1 y vamos regresando a esto. ¿Qué nos ha aportado Freud aquí? O sea, estamos hablando de la psicosis. ¿Qué nos ha aportado Freud? Entramos en materia afirmando que para el problema de la psicosis esa aportación había desembocado en una recaída. ¿Sí? O sea, Freud nos propuso algo y la propuesta de Freud nos hizo regresar justamente a lo que había antes de Freud. ¿Sí? Estamos en la página 518. Entramos en materia afirmando que para el problema de la psicosis la aportación de Freud había desembocado en una recaída, es decir, habíamos vuelto a caer en el problema que teníamos antes. Además, interesante que use recaída, que es una palabra que se utiliza también para la psicosis. Es decir, tuvo un episodio, se estabilizó y tuvo una recaída. Es inmediatamente sensible en el simplismo de los resortes que se invocan en concepciones que se reducen todas a este esquema fundamental. O sea, lo sensible es ¿qué? ¿Cómo pasarlo? La reducción que se hizo de esos aportes. Sí, bien. Claro, esa aportación había que desembocado en una recaída. Es inmediatamente sensible, es decir, lo podemos ver claramente, eso que estamos hablando. Es decir, que la aportación había desembocado en una recaída, lo podemos ver en que los resortes que se invocan en concepciones que se reducen todas a este esquema fundamental. Es decir, todas las propuestas sobre la psicosis se reducen a este esquema, como pasar lo interior al exterior. ¿Se acuerdan que antes habíamos estado hablando bastante de la proyección, no? Sí. A ver, ustedes un poco de qué es la proyección. En términos de psicología general, Claro. digamos, o sea, de... Y un poco lo que habíamos hablado, pienso yo, esto de poner afuera algo propio que se pone en el otro, algo que uno rechaza. Claro, Sí. bien. ¿Algún ejemplo? Sí, por ejemplo, en la negación de Freud está, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, que no era mi madre. Lo soñé, no me acuerdo, hizo un sueño y hay una aclaración, no es mi madre. Sí. No es mi madre, entonces como que dice La negación, claro. No vayas a pensar que tal cosa. Claro, buenísimo. No vayas a pensar Entonces, que... Porque, o sea, entonces lo que Freud dice ahí, yo no he pensado eso, fuiste tú el que lo pensaste y ahora estás diciendo que yo lo pensé para poder convivir. Sí, porque está, digámoslo de alguna manera,
O sea, es mi madre, M, y no es mi madre, no M. ¿Sí? Eso es a la vez, ¿sí? Los dos. Y. Entonces, Freud lo que dice es, bueno, ojo, una lectura ingenua de Freud, digamos, pues, nada, pues después las interpretaciones son un montón, etc. Entonces, Freud, una interpretación ingenua de Freud diría, bueno, esto está en un solo lugar, está en una esfera, digamos, está en una bolita, entonces, ¿cómo hago para mantener coherencia? En la teoría cognitivista hay un concepto bastante interesante que esto... no sé si les ha pasado que a veces cuando los psicoanalistas están hablando, y si tienen algún tipo de formación o han escuchado o han leído sobre cognitivismo conductual, verán que lo que están diciendo es cognitivismo conductual con otras palabras. Por ejemplo, esto que normalmente se dice se trabaja desde el cognitivismo como disonancia cognitiva, ¿sí? Que es la imposibilidad de sostener en tu cerebro dos afirmaciones contrarias a la vez. ¿Sí? Bueno, entonces, como no se pueden sostener dos afirmaciones contrarias a la vez, entonces lo que Freud propone, que, bueno, sería madre, ¿sí? Entonces esto tiene entonces que ser arrojado afuera y hacemos que otra persona lo diga, ¿sí? Entonces esto acá, digamos, lo tachamos y hacemos que A diga madre, ¿sí? Digamos que ese es el proceso de proyección. Si lo ponemos así, espero que vayan viendo de una vez la relación que tiene con esto, además. ¿Sí? Porque es justamente lo no aceptado, lo rechazado, que se va hacia afuera y lo tiene que decir alguien más. O sea, esa es la misma estructura tanto de la proyección como de la alucinación. Que además es una forma lindísima donde Lacan está medio diciendo que Freud todo eso lo estaba alucinando o que era... ¿sí? O sea, porque esto estructuralmente es lo mismo que esto. O sea, es esto más individualismo. Entonces ese, a ver, es el problema de la proyección. ¿Tiene el mismo estatuto, decís vos, esas dos a la alucinación? ¿Tiene el mismo? ¿Qué quieres decir con estatuto? Porque por ahí pensé en el dibujo, cuando vos pones mi madre no es mi madre, como que hay una no aceptación de algo, de un pensamiento, y uno lo pone en el otro. Como que el otro lo dijo, decís vos, ¿no? Es el otro quien lo dice. Ahora, es el otro quien lo dice, me pregunta, o yo supongo que el otro... Leí eso, digamos, no es que lo dijo directamente, como que uno intuyó que quiso decir eso. Claro, porque ahí creo que lo que estás metiendo es la certeza. ¿Puede ser? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Por ahí, cuando uno en el lenguaje cotidiano, digamos, que Sí. uno interpreta una cosa que el otro no dijo, pero puso algo que es propio, y después charlando decir, bueno, no, viste, una cosa de uno, no tenía que ver con, sino que uno dedujo mal algo y puso afuera algo, y por ahí es una cuestión de uno. Eso pensé. A mí me parece que justamente Lacan está trabajando de esta manera para dejar de lado toda esa cuestión de que es de uno. Porque es justamente lo que Freud propone. O sea, Freud propone... por ahí pensé que como que en el lugar de la alianza o en el lugar del vacío, en el lugar de que no hay alguna cuestión, uno
o no sé cómo decir, el imaginario, el fantasma, esas cosas ahí, en el lugar del vacío. Sí, pero... Yo pienso más como una neuroba, no sé, yo pienso como que sucede. Claro, a ver, Por eso te preguntaba si... sigamos un poquitico, a ver si se entiende un poco más y después volvemos a esa pregunta porque yo todavía no la entendí bien a ver. Entonces, la pregunta es cómo hacer pasar lo interior a lo exterior, que es básicamente esta pregunta. ¿Sí? Además que es una pregunta muy complicada porque, de hecho, es una de las preguntas que sostiene Freud casi todo el tiempo. Justamente porque sostiene esto, como si fuera como una esfera, como si fuera algo cerrado, dentro de lo cual hay algo, ¿sí? Y se trata entonces de ver cómo eso pasa al exterior, cómo pasa afuera. El sujeto, en efecto, podrá aquí englobar cuanto quiera un ello opaco. De todos modos, es en cuanto yo, es decir, de manera enteramente expresada en la orientación psicoanalítica presente, en cuanto a ese mismo percipiens imbatible, como se lo convoca en la motivación de la psicosis. Ese percipiens tiene completo poder sobre su correlativo no menos incambiado, la realidad. Y el modelo de ese poder se toma en un dato accesible a la experiencia común, el de la proyección afectiva. Es decir, a ver, este párrafo estamos hablando de la proyección afectiva. ¿Y qué estamos diciendo en este párrafo sobre la proyección afectiva? Sí, como si este percipien pudiera como, no sé si controlar, pero tuviera como poder sobre la realidad. ¿Dónde lees el tema del poder? Ese percipien tiene completo poder sobre su correlativo, la realidad. Sí. Porque el problema es que si lo pensamos en términos de poder, de que eso puede cambiar ahí, claro, sí, está bien. Entonces, está bien eso. Entonces sería el percipiens, tiene completo poder sobre la realidad. Ninguno de los dos cambia. Sin embargo, es el percipiens, el sujeto, percipiens, el que puede... sí, no sé, Lacan, yo no hubiera puesto poder. Porque el problema es que si ninguno de los dos si los dos son incambiados, no tiene poder sobre eso, ¿me entienden? Es contradictorio, digamos, si son incambiados no tendría poder sobre. Pero creo que lo que estaba expresando es que se le imputa al percipiens por esa realidad. Es decir, como si el percipiens tuviera poder sobre la realidad. ¿Sí? Porque entonces, como si tuviera. En esta parte sí, pensándolo como la psicosis metafísicamente, digamos, donde está un objeto incambiado por el sujeto que también es incambiado, sí. Sí, lo peor es que en francés también está poder. Porque, a ver, lo que dice es que hay un percipiens imbatible, que pudiera ser el yo o el ello, no le importa mucho eso, pero hay un percipiens, digamos, que no se puede modificar. ¿Qué es lo que está invocado en la motivación en la psicosis? Es decir,
¿Por qué la psicosis hace lo que hace? Pudiera ser por el yo o por el ello, pero de igual manera no se cambia, no es algo que cambie. Ese percipiens tiene completo poder sobre la realidad. Y el modelo de ese poder se toma en un dato accesible a la experiencia común, el de la proyección afectiva. Claro, o sea, a mí lo que me parece que está proponiendo ahí es que es la subjetividad lo que baña la realidad de alguna manera. ¿Sí? O sea, como si fuera una proyección de cine. La proyección del cine no cambia la pared sobre la cual se proyecta, o el telón, o lo que sea. Pero sí cambia lo que ahí está, por lo menos por un tiempo. Me parece que esa es básicamente la imagen con la que nos tenemos que quedar. Y en ese sentido es que yo entendería claro, el modelo de ese poder, que sería la proyección. Pues las teorías presentes se recomiendan por el modo absolutamente acrítico, es decir, las teorías que estamos hablando, además que pudieran ser como teorías contemporáneas, se recomiendan por el modo absolutamente acrítico en que ese mecanismo de la proyección se pone en uso en ellas. Es decir, todas tienen el mecanismo de proyección sin reflexionar sobre ellas, sobre el mecanismo de la proyección. Está haciendo una crítica. Sí. A todas estas propuestas que toman a la proyección como... Claro, porque acuérdense que comienza diciendo que con Freud no aprendieron nada. Entonces, Freud, o sea, la propuesta de Freud... Principio, como... Sí, este escrito tiene un poco de eso, como que todo el tiempo está hablando de como medio siglo de freudismo aplicado como a esa idea. Claro, es lo mismo. Y además lo dice al principio, creo que en la segunda oración. ¿Qué más queremos? En la segunda oración dice que desembocó en lo mismo. En una recaída. Claro, por eso te decía que eso de cómo sí aplica en esta psicosis metafísica, esa concepción metafísica de la psicosis, donde habría un sujeto por un lado, un objeto por otro, y sería incambiado los dos, sino que más bien sería el sujeto el que hiciera una modificación a través de su poder de la realidad. Estamos diciendo lo mismo otra vez, con otra manera, solo que aquí le está agregando el tema de la proyección que habíamos comentado nosotros un poco antes, pero que aquí no estaba tanto. Aquí en el texto, quiero decir. Bien. Voy a saltar un poquito de ese párrafo. Que Freud, en su ensayo de interpretación del caso del presidente Schreber, que se lee mal cuando se reduce a las monsergas que siguieron, emplea la forma de una deducción gramatical. Es decir, no se trata de interior-exterior, de mundos estables, etc., sino que se trata de una deducción gramatical. Es decir, lo está tomando está llevando el problema de la psicosis a la lingüística y a la lógica, diría yo, para presentar en ella el empalme de la relación con el otro en la psicosis. ¿Y cuál es el empalme de la relación con el otro en la psicosis? Los diferentes medios de negar la proposición "lo amo". Sobre esto no me voy a meter mucho, pero básicamente, recuérdense que estamos hablando de esto. Aquí no lo escribí muy bien, porque entonces sería mejor que el no M sería que estuviera fuera, ¿sí? Pero tenemos una proposición y se trata de la negación de la proposición, es decir, de M y de no M. Sí, pasa que Freud después, que esa es la parte que yo te decía, sí, que él
como que si se niega tal o si se niega tal, como que va cambiando la proposición. Claro, por ejemplo, si es que acá yo escribí un par, que serían, por ejemplo, él me odia, acá está, él me odia, ¿sí? O sea, no es yo lo amo, sino él me odia, tuviéramos dos negaciones ahí, no soy yo sino él, no me ama sino que me odia, él me odia. O no soy yo, o bien no es él, es ella, es a ella a quien ama, es decir, sí. Son todas las maneras diferentes de negar yo lo amo, porque se pensaría que solo hay una, que sería este tema de M no M. Entonces, lo que Lacan está proponiendo es que la psicosis se trata de una manera, a ver, en la psicosis se trata de una deducción gramatical, específicamente en la relación con el otro. Se trata de una deducción gramatical. Y eso serían los diferentes modos de negar. ¿Sí? Voy a seguir un poquito. Es más, que Freud en ese texto deseche expresamente un poco antes. Los problemas lógicos formalmente implicados en esa deducción no retienen la atención de nadie. Es decir, como nadie se ha interesado por ellos, entonces desembocamos en el mismo problema que teníamos antes de que Freud empezara. Más bien se trataría de abocarnos a ellos, o sea, empezar a hacer empezar a meternos con los problemas lógicos formalmente implicados en esa deducción. Es más, que Freud en ese texto deseche expresamente el mecanismo de la proyección como insuficiente para dar cuenta del problema, para entrar ese momento en un larguísimo, detallado y sutil desarrollo sobre la represión, ofreciendo sin embargo asideros a nuestro problema, digamos únicamente que estos siguen perfilándose inviolados por encima del polvo removido del solar psicoanalítico. O sea, básicamente le está diciendo, uno, no tienen fenomenología clínica para darse cuenta de esto, lo dice antes, en el párrafo que empieza pues las teorías presentes, dice, y menos que nada la evidencia clínica de que no hay nada en común entre la proyección afectiva y sus pretendidos efectos, bla, bla, bla. Allá hay como, primero les está diciendo, eso que ustedes están diciendo, uno, no se ve en la clínica, dos, no le están prestando atención a la negación y las deducciones gramaticales que Freud sacó de ello, y además ni siquiera están leyendo a Freud porque Freud mismo se desdice en cuanto a la proyección. Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Sí? O sea, está bien, no se trata de esto. No se trata de la proyección. ¿De qué se trata entonces? O, ¿cómo es eso que nosotros pensamos que es afuera donde está lo que llenaría de sentido, o el otro sentido a nosotros? ¿Sí? Y lo responde Lacan. Freud aportó más tarde la introducción al narcisismo. Ha servido para el mismo uso, para un bombeo aspirante e impelente al capricho de los tiempos del teorema, de la libido por el percipiens, el cual es apto así para inflar y desinflar una realidad vejiga. O sea, como si la realidad tuviera como cierta manera de inflarse y desinflarse, como si fuera un globo, como si seguiría siendo como una esfera. Y que justamente el cambio, o sea, ahora en vez de tener el percipiens tenemos la libido, pero siguen diciendo exactamente lo mismo. Freud daba la primera teoría del modo, según el cual el yo se constituye a partir del otro, en la nueva economía subjetiva. Aquí ven que es al revés, ¿verdad? Acá el otro se constituye a partir del yo. Ahora, al introducir el narcisismo, lo ponen al revés. Es el otro el que me hace la constitución del yo. Freud daba la primera teoría del modo según el cual el yo se constituye a partir del otro,
en la nueva economía subjetiva determinada por el inconsciente. Se respondía a esto aclamando en ese yo el reencuentro del buen viejo percipiens a toda prueba y de la función de síntesis. Es decir, acá volvemos al mismo problema. ¿Sí lo ven? Es decir, Freud cambia su teoría con introducción al narcisismo. Y después lo usaron mal, porque en vez de libido, en vez de percipiens, empezaron a utilizar libido para lo mismo. Y el libido lo tomaron como un órgano, ¿sí?, para inflar y desinflar una realidad que tiene forma esférica, digamos, una forma de vejiga. Freud daba la primera teoría del modo según el cual el yo se constituye a partir del otro. Es decir, esto es un cambio que introdujo Freud, ¿sí? No es que el otro se constituye a partir de mí, sino que yo se constituye a partir de otro. Y todo eso estaba determinado por el inconsciente. Pero ¿cómo se respondió a esto? Diciendo que en el yo estaba el percipiens. ¿Sí? O sea, se volvió a colapsar este sistema que más bien se aleja de pensar el percipiens. O sea, nos estábamos alejando del percipiens e introdujimos el yo, creado por otro. Pero al introducir el yo creado por otro, se volvió a colar el percipiens y quedamos con lo mismo. A toda prueba y de la función de síntesis. ¿Cómo asombrarse de que el único provecho que se haya sacado para la psicosis haya sido la promoción definitiva de la noción de pérdida de realidad? Es decir, se piensa que en la psicosis lo que hay es una pérdida de la realidad. Y Lacan dice, pero no es eso todo. En 1924, Freud escribe un artículo incisivo, la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Es decir, que no se trata, la diferencia diagnóstica no es la pérdida de la realidad, porque hay pérdida de la realidad tanto en la neurosis como en la psicosis. En el que vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que el problema no es el de la pérdida de la realidad, sino del resorte de lo que la sustituye. Discurso a los sordos, nadie lo escuchó, puesto que el problema está resuelto, el almacén de los accesorios está en el interior y se los va sacando según las necesidades. Sigue siendo lo mismo, el percipiens que ve la realidad. Pero acá Lacan está proponiendo otra cosa. Con la voz de Freud propone que hubo una pérdida de la realidad y después que hubo un resorte. Un resorte que sustituye a esa pérdida de la realidad. Yo diría que la realidad misma, y no sé si habría una diferencia de hecho. O sea, ¿qué sería? ¿A la pérdida de la realidad? No, claro. Pero es que la pérdida de la realidad la hay. Por eso el resorte sustituye a esa realidad. Sí, yo diría que es a la realidad. Y la diferencia entre neurosis y psicosis sería cuál es ese resorte que sustituye. Exacto. Es la interpretación que le doy yo. Es decir, la realidad está perdida. Tanto en la neurosis como en la psicosis. La diferencia es la realidad. Depende del que resorte. Sí, pero es que después lo llama realidad otra vez. Pero por ejemplo, ese es uno de los criterios que nos propone
en los esquemas R e I, porque la realidad está diferente en los dos. Aquí está el esquema R, y ven que la realidad tiene forma, la R es realidad, no es real, es realidad. Tiene una forma de trapezoide, un trapecio, creo, bueno, un cuadrilátero. Tiene forma de trapecio, es cerrado, medio recto, medio bonito, pero después en el esquema I, vamos a tener todo lo opuesto, donde es abierto, ¿sí? Por acá se puede ir, es infinito y no está bien delimitado, digamos, si no tiene curvas, etc. Entonces, no se trata de la pérdida de la realidad, sino lo que ahí viene a sustituir. Igual dice, nada, no nos importa, o sea, dice, los psicoanalistas dicen, no nos importa porque lo que está en el interior, después lo vamos a ver en el exterior, es decir, lo que esa persona piensa por dentro, él lo va a poner afuera. Bien, y sigue un poquitico más. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Lo otro es relacionado, pero va un pasito más allá y no sé si hay algo en el medio que queramos comentar. De lo que hemos venido comentando, no metamos más texto. ¿No sabes si entiendes? Sí, como para mí, a ver, lo que está planteando ahora es pasa que no te quiero dar las respuestas que vienen justo pasa que después. está haciendo todo como una crítica Está haciendo una crítica, bien, ¿a qué? al uso de que se le dio el mecanismo de la proyección, ¿Ok? y a cómo se viene entendiendo la psicosis. O sea, me parece que él está como haciendo una crítica y me da la sensación que luego va a decir algo de cómo se entiende. Claro, buenísimo. Va a proponer algo, porque lo que viene haciendo es como criticar un poco. Sí, es fastidioso por eso, sí, estoy de acuerdo. Que lo diga, que diga. Él lo va a lo que decir, quiere lo va a decir. decir justo ahora. Esto lo voy a borrar. Bueno. No sé si quieren anotar algo y igual después les voy a pasar la foto. Sí, perfecto. Pero sí, me parece bien que resumamos un poco la crítica, si les parece. Bueno. Entonces voy a poner esto acá, una linecita divisora. Vamos a ponerla acá. Crítica sea, crítica Freud, no lo puedo. Me parece que, o sea, lo que yo entiendo es como a lo que se, no sé si a Freud, sino a Freud, a lo que se tomó de Freud, a lo que se hizo a partir de Freud. Claro, Ah, sí. está bien. Entonces acá tenemos que crítica a la proyección, sí, lo pudiéramos llamar proyección post-freudiana, si les parece.
Y no sabemos si freudiana, pero post-freudiana sí. Primero, digamos un poco, ¿qué es la proyección post-freudiana? Se llamaría post-freudiana por lo que se entendió de Freud. Sí, y porque además a esa corriente Sí. le llaman post-freudiana. Pero sí, fue lo que se entendió de Freud después de él y que hizo desembocar otra vez en esto que estaba antes de Freud. De hecho, sería pre- y post-freudiana. ¿No sería esta pregunta de cómo hacer pasar lo interior a lo exterior? Bien, esa es la pregunta principal. O sea, es una respuesta. Una respuesta a esta pregunta. Ujú. Poner aquí no. Ok, bien. ¿Y qué supone esta pregunta? No sé si tienen esa práctica de, está bien, es buenísimo, tenemos este concepto. Ese concepto es una respuesta a este problema. ¿Sí? Tenemos el problema en la práctica de cómo hacer pasar lo interior a lo exterior. Pero eso ya supone un montón de cosas. Por lo que capaz si cambiamos la pregunta, también pudiera ser inútil la respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto quién es el rey de los Estados Unidos, la respuesta obviamente es inútil porque no hay un rey de los Estados Unidos, es una pregunta mala. ¿Sí? Puede ser muchas veces que la pregunta que nos estemos haciendo esté mal. Por eso, o sea, antes de empezar a pensar la solución hay que pensar la pregunta. Porque la proyección post-freudiana es una respuesta buenísima a esta pregunta. Pero hay que ver si la pregunta está bien. ¿Qué supuestos tiene esta pregunta? ¿Qué se puede suponer a partir de eso? ¿De esa pregunta? No, la pregunta parte de unos supuestos. Es decir, yo supongo ciertas cosas y por lo tanto puedo hacer esta pregunta. En principio tengo que suponer que hay un interior y un exterior. Bien, buenísimo. Si ven como, o sea, obviamente, si no tengo un interior, no es nada más que hay un interior y un exterior, hay un interior completamente diferente del exterior. Porque, es decir, si yo abro la puerta, nadie se va a preguntar, ¿cómo paso el aire del interior de la habitación al exterior de la habitación? No es una pregunta, es una pregunta muy tonta. Entonces sería un interior versus un exterior que están bien delimitados. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Se les ocurre algo más? Sí. Que es posible un pasaje. Claro. Bien, estos son supuestos. ¿Se les ocurre algo más? ¿Por qué necesitamos este pasaje? Es que si no hay pasaje no hay proyección, me parece. Sí, O sea, pero esa más bien es la respuesta. ¿Por qué necesitamos este pasaje? Es decir, ¿por qué necesitamos poder pensar que lo de adentro se pasa hacia afuera? Para explicar la realidad. Ok, casi.
¿Cómo? ¿Por qué? Para explicar la realidad. No sé, pensé algo en relación a del afuera, pensando en el Sí, afuera, sí, en el buenísimo. exterior, Es así. en acercarse, aproximarse, dar cuenta de la realidad como exterior. Por ahí va. Bueno, en realidad no. Porque acá más bien no se da cuenta de la realidad como exterior, sino que es una realidad interior. Que se proyecta afuera. Pero por ahí va la cosa, para dar cuenta de algo así. ¿De qué estamos hablando? En general. ¿De qué se trata este texto? De la Sí, psicosis. de la alucinación, muy bien, de la alucinación y de la psicosis. Entonces necesitamos poder pasar del interior al exterior para dar cuenta de, te lo voy a agregar 3 letras, pero cambia mucho, de las realidades. O Está más, bien. lo podríamos poner así. Porque ¿cuál es el problema que habíamos establecido con la realidad, con la alucinación y con la realidad psicótica? O sea, ¿por qué necesitamos dar cuenta de ella? La idea era como captar el sentido de esa alucinación. Sí, eso es lo que estamos buscando. Pero el supuesto que tenemos nosotros es que, de que tienen la proyección freudiana, es que hay personas que ven mal la realidad. Ajá. ¿Sí? Entonces, si hay personas que ven mal la realidad, entonces por eso nosotros tenemos que ver cómo le están pensando ellos por dentro, para eso poder proyectarlo. ¿Sí? No se preocupen, nada de esto lo habíamos dicho antes. Ajá. Pero está bueno porque esto ahora lo vamos a criticar. Su manera de entender, la cosmovisión de Claro, la época. porque entonces lo que estamos viendo es que hay 2 esferas y cómo se relacionan. De hecho, es algo más complicado que esto, porque es como si todo lo que está afuera de esta esfera fuera una esfera también. Porque es el yo y el resto. O sea, yo versus realidad. ¿Sí? Se reduce al yo-tú. Pero el tú también es la mesa. ¿Sí? O sea, no es un yo-tú en el sentido fenomenológico de Buber, ¿sí? No es una relación interpersonal, sino es una relación con la realidad, que es todo aquello que está por fuera de mí. Entonces, básicamente, yo, lo que se dice es que el yo tiene una parte que, digamos, que no le gusta, y eso lo arroja afuera. Por ejemplo, el tú. El tú pudiera ser en realidad la realidad también. ¿Esto no es como una de las primeras explicaciones de Freud? Es debatible, ¿no? A ver, Freud dice muchísimas cosas. Y, por ejemplo, en La negación, en 1923, creo que es, lo sigue diciendo. Pero él se contradice, a veces dice, no puede de ninguna manera ser así, después lo dice también. Sí, tiene como... Tiene un vaivén. Una cantidad de años. Sí. Digo, por eso vaivén. Pero es algo que persiste en su obra, no es como que algo que solamente está en el principio. Bueno, bien, entonces vamos a ver qué dice ahora. A ver si logramos escribir un poquitico más, que nos echen. Voy a comentar el segundo párrafo. Renunciamos a demorarnos aquí en el inventario de la confusión. Antes en el punto 3. Sí.
segundo párrafo del punto 3. Sí. En la página 520. Buenísimo, sí. En el primer párrafo se hacen unas preguntas, que no las voy a decir porque renunciamos a demorarnos acá en el inventario de la confusión. Es decir, esta pregunta que nos hacemos son productos de la confusión. Está sobado para aquellos a quienes formamos y no interesaría a otros. ¿Sí? Sobado quiere decir usado, propuesto. ¿Sí? Para aquellos a quienes formamos y no le interesaría a otros. Nos contentaremos con proponer a su meditación común el efecto de extrañeza que produce a la mirada de una especulación que se ha consagrado a dar vueltas en redondo entre desarrollo y entorno. Es decir, ¿se trata de naturaleza o crianza? ¿Sí? La violencia doméstica, ¿se trata de naturaleza o de crianza? La homosexualidad, ¿se trata de naturaleza o crianza? La inteligencia, ¿se trata de naturaleza o de crianza? ¿Sí? Dar vueltas en redondo entre desarrollo y entorno. Desarrollo y entorno, naturaleza y crianza, ¿sí? La única mención de los rasgos que son, sin embargo, la armación del edificio freudiano. Es decir, estos rasgos son la armazón del edificio freudiano. A saber, la equivalencia mantenida por Freud de la función imaginaria del falo en los dos sexos. Desesperación durante mucho tiempo de los aficionados a las falsas ventanas biológicas, es decir, naturalistas. Voy a poner acá, una vez. Versus naturalismo, biologicismo, o sea, de estos no se trata. El complejo de castración, encontrado como fase normativa del acto de asumir el sujeto su propio sexo. El mito del asesinato del padre, hecho necesario por la presencia constituyente del complejo de Edipo en toda historia personal. Y el efecto de desdoblamiento que lleva a la vida amorosa la instancia misma repetitiva del objeto, reencontrable siempre en cuanto único. Será necesario recordar además el carácter profundamente disidente de la noción de la pulsión en Freud, la disyunción del principio de la tendencia de su dirección y de su objeto, y no solo su perversión original, sino su implicación en una sistemática conceptual, aquella cuyo lugar marcó Freud desde los primeros pasos de su doctrina bajo el título de Teorías sexuales de la infancia. Bien. Entonces acá
¿Qué se acabó? No, se me acabó media hora, pero no importa porque vos lo mandás. Bien, entonces esto es otra propuesta. ¿Por qué es otra propuesta esto? O sea, ¿por qué estos elementos él los llama el armazón del edificio freudiano? ¿Por qué le interesa a él resaltarlos? Una vuelta a Freud, o resituar a Freud. Sí, pero estos también decían Ah. que estaban resituando a Freud y que estaban volviendo a Freud. Ah, Es el problema, digo, por eso digo, no, está en Freud, no está en Freud, es complicado. eh, ¿Tu pregunta cuál es? ¿De qué nos sirve todo esto? Ajá. Complejo de Edipo, complejo de castración y eso. No quiero- Y no sé, estas cuestiones las vamos a tener en cuenta la neurosis. Lo primero que se me ocurre. Pero acá no está No sé. precisamente hablando de la neurosis. No, pero estoy tratando de pensar por qué lo vuelve a mencionar. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? De partida acá hay mucha más complejidad. ¿Qué quiere decir complejidad? Digo, agrega como un montón de factores. Sí, pero no... A ver, esto también es un proceso complejo. Sí. Lo que pasa es que él lo está reduciendo. Pero esto también se puede reducir a cosas muy simples. Ajá. No sé si complejidad es lo que él está buscando acá. Está, por ejemplo, en contra del naturalismo y el biologicismo. Yo les diría que más bien acá lo que él está planteando es que en Freud la unidad no es originaria. ¿Sí? Por eso hablamos, por ejemplo, la función imaginaria del falo en ambos sexos. Es decir, en todos estos ustedes van a ver cómo a partir de X y Y
es que se logra uno. ¿Sí? O sea, la función imaginaria de falo es lo mismo en ambos sexos, pero hay dos sexos. ¿Sí? El complejo de castración es la fase normativa donde el sujeto asume su sexo, es decir, esto está acá en el medio. Además que esto a mí me parece que conviene entenderlo como que no su sexo hombre o mujer, sino que está sexuado, es decir, que es hombre o mujer o hombre. Es decir, que no es todo, no es unidad. Mientras que acá acuérdense que justamente se trata del percipiens, de aquello unitario. Tanto acá como acá, unitario y unívoco. Mientras que acá está diciendo no, hay dos sexos y después hay una función que nos ayuda a los dos a sexuarse. Después está el complejo de castración, donde hay una fase normativa, pero es después de que ya existe el sexo. Está la muerte del padre, es decir, que no está acá el uno. O sea, el uno acá está muerto, como la realidad también está muerta, sino que hay más, y a partir del más se llega al uno. La repetición busca el objeto único siempre a reencontrar, el desdoblamiento de la vida amorosa, o sea, siempre está buscando complejidad en este sentido, en el sentido de que hay más y más elementos y después se puede lograr uno a partir de los múltiples elementos, pero que los elementos en el inicio nunca son uno, como acá. Es decir, esto, digamos, agregar acá, por ejemplo, no hay la relación sexual. También pudiéramos agregar, por ejemplo, no hay sujeto univocal. ¿Se acuerdan de las voces que estábamos hablando la otra vez? Que una sola voz. No hay sujeto con sentido unívoco. Con esto, con lo que por fin, o sea, es la respuesta que le está dando frente a la proyección. Que es básicamente, no hay interior y no hay exterior. O sea, no, el interior y el exterior no son desde el origen, sino más bien no nos tuviéramos que preguntar cómo hacer pasar lo interior a lo exterior, sino más bien cuáles son las condiciones para que nosotros pensamos que haya interior y exterior, y que son cosas diferentes. O sea, es tomar un paso atrás respecto de esta pregunta e intentar ver los supuestos y decir, pero hay otra manera de pensarlo. Y capaz si lo pensamos de esta otra manera, nos permite otro abordaje. Bien, ¿algo más? ¿Se entiende un poco esto? Más o menos. A ver, de este lado, básicamente, lo que tenemos que pensar es que acá, en vez de esto, o sea, acá, en vez de esto, tuviéramos uno por todos lados. O sea, como si fueran esferas. Mientras que acá lo estamos pensando de otra manera, que siempre son elementos, digámoslo de alguna manera, infinitamente divididos, donde más bien, bueno, después se puede englobar para hacer una totalidad, para hacer una unidad, pero esa unidad nunca va a ser total.
Por eso es relevante, por ejemplo, el no hay relación sexual, porque bueno, eso siempre lo vamos a poder dividir. Justamente la apuesta que tiene Lacan acá respecto de cómo desbaratar esto, es decir, bueno, pero no, o sea, no hay ni esto, ni hay esto. Entonces no hay, o sea, lo interior y lo exterior existen en tanto lo construimos. Entonces ahí vemos que no hay ni interior ni exterior, ni hay personas que ven mal la realidad, porque la realidad también es una construcción. Y hay un posible pasaje entre lo interior y lo exterior. Y no es que sea un pasaje, sino que está en los dos a la vez. No es que pasó de uno a otro. Bueno, quedaron un poco en shock, no importa. Entonces la semana que viene retomamos un poco esto, traigo un par de preguntas si pueden. Daniel también hizo unas preguntas por los videos de YouTube, sobre todo en la primera. Si pueden, denle, o sea, hizo unos comentarios, si pueden, denle un vistazo. ¿En el primer video? Sí. Hay unos comentarios ahí que yo después retomaré como para comentarlos un poco. Bueno. Y seguimos con esto. Hay un par que tienen un poco que ver con esto, sobre todo. Por eso también los dejé para la semana que viene. Y entonces creo que la semana que viene nos va a dar... hay un par de citas que me gustaría comentar del seminario, de la parte 2. Pero en general lo que vamos a tratar es el 2.5 Sí. y vamos a empezar con el 3. Que el 3, a mi entender, es el más complicado y el más interesante en realidad. ¿El 3.1 o el todo el 3? En realidad el 3.1 es importante en cuanto permite leer el 3.2. Bueno.